Hola chicos de sexto, muy buenos días. Hoy vamos a trabajar español santillana. Vamos a ver las páginas 208, 209 de este libro y se lleva por título Escribo entre comillas. Entonces nos vamos a situar. Estas son las páginas que vamos a trabajar el día de hoy. Ya una vez situados, vamos a empezar a leer. Aquí vamos a ver el uso de comillas para incorporar citas textuales y refiere sus fuentes como tal. Tenemos aquí en nuestro cuadro nuestra infografía y nos dice que cuando un texto propio se transfiere literalmente las palabras de otro autor, se está haciendo una cita textual. Es decir, si yo tomo las palabras de una persona dijo esto como tal y tomo las palabras precisas tal como las dijo, entonces tengo que encomillarlas con dos comillas acompañadas para que se denote que esas palabras son del autor, no son de uno mismo que uno los diga. Entonces se está haciendo allí una cita textual. Para identificarlas se emplean los signos de las comillas, los signos ortográficos que ya hemos visto también en clase, que se escriben al inicio y se van a escribir al final de la cita. Además es necesario indicar antes o después de las comillas quién es el autor referido y si es el caso de cuál de sus obras procede la cita. Por ejemplo, aquí nos dice, de acuerdo con María Inés Ortiz en su libro La población hablante de lenguas indígenas en México, los pueblos indígenas actuales se diferencian del resto de la población principalmente por la lengua materna en que hablan. Y si leen aquí en su infografía, aquí vienen ya las comillas de lo que realmente la persona puso, dijo en literal, de manera literal y ya viene entrecomillado. Dice, al final del texto propio hay que escribir las referencias bibliográficas que también ya sabemos, o electrónicas, en su caso, que se componen del nombre del autor, el título, el nombre de la editorial y el lugar y el año de la publicación. En el caso de las fuentes electrónicas se registra la dirección y la fecha de consulta. Hay diversas maneras de separar y poner los datos. Vamos a ver un ejemplo. Bien, continuando con nuestro tema de la cita textual, que es lo que el autor dice de manera literal, tal cual, y se va, lo que esta persona dice, se va a entrecomillar con unos signos ortográficos, que son estas son las comillas, y que estas comillas se ponen al inicio de lo que dice el autor y al final, como en este caso aquí puse en el ejemplo, el saber no ocupa espacio. Inicio con las comillas, termino con las comillas, porque eso fue lo que dijo el autor. Y también nos dicen que aparte de citar y poner nuestros signos ortográficos de citas textuales, como citas textuales, comillado, también tenemos que poner los referentes. Los referentes pueden ser tanto si es de una consulta de un libro, o de manera electrónica de una página, tenemos que consultar la fecha también de la página en que se consultó y el referente. Entonces aquí, por ejemplo, yo puse El saber no ocupa espacio. ¿De quién es el autor? Robles Maldonado Javier. ¿En qué obra es? En su obra es de pensamiento crítico, crítico y creativo. ¿En dónde fue donde se editó ese libro? Pues en Chilpancingo, Guerrero, Universidad Autónoma de Guerrero. ¿Y en dónde? México, 2004. Entonces ya estamos poniendo la fecha, y estamos poniendo de dónde se extrajo lo que este autor dijo. Pues fue de este libro y ya damos todos los datos de dónde se extrajo. Como tal, este es sería un ejemplo de lo que se trata, de lo que vamos a ver en este tema. Aquí es el uso de comillas para incorporar citas textuales y referente de las fuentes. Y vamos a iniciar con nuestra página, que es la página 208 y nuestra página 209, que es esta. Y dice el ejercicio número 1, lee y responde. ¿Por qué se les llama indios? Y dice entrecomillado, indio. La primera palabra. Dice, indio quería decir en un principio originario de la India. Como tú sabes, la India es un país de Asia. Cuando Cristóbal Colón llegó a América en 1492, pensó que había llegado a la India y por eso llamó indios a sus habitantes. Aunque después otros exploradores corrigieron el error de Colón, el nombre ya se usaba y se sigue usando hasta nuestros días. Y nos dice Federico Navarrete, que es autor, Pueblos Indígenas de México, y nos dan una página electrónica que viene en letras azules y nos dice 6 de enero de 2018, que es cuando se consultó esta fuente. Después nos dice aquí la primera pregunta, ¿cómo explicarías el origen del término indio incorporando palabras del autor a tu explicación? ¿Cómo lo harían ustedes? Incorporando las palabras del autor a tu explicación. Entonces, podríamos ponerlo tomando referente. Para mí, indio proviene de tal lugar, así lo afirma también
y aquí dice Federico Navarrete. Entonces ustedes tienen que explicar cómo explicarías el origen del término indio incorporando palabras del autor a tu explicación. Esto es una respuesta que ustedes pondrán que poner de manera libre. Después nos dicen el ejercicio número 2 de la página 219. Rodea el texto donde se cita correctamente. Y vienen dos textos. Dice, el primero dice, el de la izquierda, si los pueblos indígenas dejan de comunicarse en sus lenguas, se perderán muchas otras cosas como sus historias y leyendas, pero sobre todo la forma como se relacionan con el mundo que los rodea. Y vienen ahí un entrecomillado, viene hasta el final. Después nos dice el recuadro de la derecha, si los pueblos indígenas dejan de comunicarse en sus lenguas, se perderían muchas otras cosas, como sus historias y leyendas, el mismo texto. Pero como dice Elías Montaño en Los indígenas mexicanos, sobre todo la forma como se relacionan con el mundo que los rodea. Aquí ya dicen, como dice Elías, ya están diciendo quién lo dijo, una persona, un autor, en indígenas mexicanos, o sea, ya se está refiriendo a un libro. Una cierta persona dijo algo, que dice en cierto libro, entonces ya nos están dando un referente y ya dice entre comillas, sobre todo la forma cómo se relaciona con con el mundo que los rodea. Entonces, obviamente, es el de la derecha, recuadro de la derecha, es el que debemos de circular. Después nos dice el ejercicio número 3, lee y explica que es un pueblo indígena. Además, haz una cita textual del texto. ¿Qué son los pueblos indígenas? Las mujeres y hombres indígenas pertenecen a una comunidad, es decir, a una población donde conviven y trabajan junto con sus vecinos, hablan el mismo idioma, celebran las mismas fiestas y mantienen ideas y costumbres similares. Como veremos, las comunidades son el centro de la vida de la mayoría de los indígenas. Frecuentemente los miembros de varias comunidades vecinas comparten el mismo idioma y la misma cultura. Por eso decimos que en México existen pueblos indígenas, es decir, grupos de personas que comparten una lengua y una cultura y tienen una historia común. También los llamamos grupos etnolingüísticos, lo que quiere decir lo mismo. Y aquí viene también nuevamente el referente de donde se toma esta información, que es Federico Navarrete, en los pueblos indígenas de México, que es el título del libro, y viene una dirección de página electrónica de donde se tomó este extracto y que la consulta fue el 6 de enero de 2018. Entonces ustedes van a leer y explicar, ya lo leímos, van a explicar qué es un pueblo indígena. Además, haz una cita textual del texto como tal. O sea, tomar del texto algo que para ustedes les es importante y entonces ustedes lo van a entrecomillar. ¿Para qué? Para que ustedes den cuenta de lo que el autor quiso decir y que para ustedes les pareció más importante o quieran destacar. Después, ese es el ejercicio 3. Después dice, anota 2 fuentes de consulta de referencia bibliográfica. Y esta también ya es 2 fuentes de consulta que ustedes van a anotar, que puede ser del libro o puede ser de una consulta electrónica. Entonces, la primera sería referencia bibliográfica y después dice referencia electrónica. Y entonces es algo que ustedes libres. Ustedes ya lo han hecho, de hecho, en los proyectos que venimos haciendo en clase, como el del espacio geográfico, que fue uno de los que hicimos, ustedes tenían que hacer, tenían que poner una hoja en la cual iban a ver qué fuentes consultaron. Tenían que haber consultado mínimo 2 o 3 fuentes, pero que ustedes pusieran de dónde tomaron esos datos. Entonces aquí lo que están pidiendo es anotar 2 fuentes de consulta. Una puede ser del libro, bibliográfica, y la otra puede ser de una página electrónica. Y como dicen, papá, solo nos resta porque por favor estampen su firma para dar fe de que los chicos están trabajando y que verifiquemos de acuerdo a las evidencias que nos están mandando la manera en que vienen trabajando. Y pues solamente me resta desearles un buen día y que la pasen muy bien.